Y vamos a concluir con el mensaje a Esmirna, la iglesia sufriente, la iglesia pura. Normalmente cuando hablamos de la iglesia de Esmirna, la conocemos como la iglesia sufriente, pero en realidad deberíamos conocerla como la iglesia pura, la iglesia santa, la iglesia fiel, la iglesia que es alabada, porque sí, esa es una alabanza que Dios le da. Dice, conozco tus obras, conozco cómo eres, sé quién eres, y no hay un ápice por qué llamarte la atención. Es sorprendente, es maravilloso, ¿no? Que el Señor nos diga, conozco Maranata, y no hay algo por qué llamarle la atención. Sería magnífico, sería de bendición. Recuerda, el Señor está en medio de la iglesia, cuidando, vigilando, observando, purgando, limpiando su iglesia. ¿Cómo estamos delante de Dios? Esmirna era una iglesia santa y nos quedamos en que, más o menos para hacer un resumen, él tiene otra presentación. Jesús se presenta ante la iglesia diferente que se presenta a Éfeso, lo vimos. Él dice que es el primero y el último, es decir, yo soy atemporal, voy más allá del tiempo, antes que las cosas sucedieran yo estaba, y aun cuando las cosas finalicen, yo seguiré estando allí. Así que ánimo, antes que empezara la tribulación yo ya estaba, y aun cuando termine todo esto, yo estaré ahí. Entonces, esto es lo que dice a Esmirna. Y luego menciona, yo soy el que estuvo muerto y vive, dice, aun cuando la muerte llegue a tu vida, no te preocupes, tú estás en mí y vivirás. Jesús murió no como Dios, murió como hombre. Y esto lo hemos visto ya en reiteradas oportunidades. Dios no puede morir, Dios es atemporal, Dios es eterno, y murió básicamente como hombre, encarnado. ¿En qué? Encarnado en la figura de Jesucristo como hombre para cargar el pecado de todos nosotros. Entonces, esto es lo que está hablando Juan a la iglesia de Esmirna. Juan menciona esto a la iglesia de Esmirna. Y vimos también que menciona que conozco tu tribulación, qué es lo que está pasando. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos, es decir, los que te calumnian, los que hablan contra ti. Los judíos eran enemigos de los cristianos, porque básicamente odiaban a Jesús, eran enemigos de Jesús y querían exterminar a todo seguidor de Cristo. Entonces, esto eran los judíos, y es la forma más fuerte como se les llama. Eran que sinagogas de Satanás, es decir, eran emisarios satánicos, eran básicamente, estaban en colusión con el diablo, eran utilizados por ellos, porque calumniaban. Vimos que Policarpo era pastor de la iglesia de Esmirna. 50 años después que se escribe el libro de Apocalipsis, él es llevado a la hoguera, y aún en medio de esto se relata esta carta de Esmirna hacia las demás iglesias, hacia otras iglesias, y aún el soldado, el que estaba a cargo de llevarlo a la hoguera, le suplica, le implora a este anciano que se retracte, que solamente adore al César, porque esto es lo que hacía especial Esmirna. ¿Qué es lo que hacía especial? Vimos en la mañana, la ciudad de Esmirna tenía una norma, Deus Roma, Roma es Dios, tenías que adorar a Roma y tenías que adorar al César de turno. Domiciano era el César de turno, el emperador de turno, y tenía que ser adorado como Dios. Y para que tú no pasaras por alto esta adoración, después de adorar, constataban tu adoración, tu quema de incienso, tu veneración al Deus Roma o a Domiciano, y te entregaban un certificado. Y todo aquel que no tenía ese certificado era llevado prisionero a la condena de muerte. Entonces, los soldados podían pedirte, ¿dónde está tu certificado? Y tú sacabas como un documento tu certificado y eras absuelto de cualquier problema. Pero quienes se opusieron a adorar a Deus Roma o a Domiciano como un dios, los cristianos. Es por eso que
ser cristiano era estar condenado a la pena de muerte, era arriesgar tu vida hacia la pena de muerte. Y es por eso que si tú no eras un verdadero creyente, no querrías exponer tu vida, ¿ya? No querrías exponer tu vida. Por eso es que la iglesia es purgada, porque los que no eran creyentes se iban de la iglesia, renunciaban a la fe que decían tener. Si no eran creyentes, simplemente dejaban a Cristo, pero los verdaderos creyentes se mantenían fieles a pesar de que estuvieran sentenciados a muerte. Es por eso que vemos que la iglesia es una iglesia santa, una iglesia purgada. La tribulación es eso, te purga. La tribulación, los problemas, las dificultades dentro de la iglesia, saca de la congregación ¿a quién? A los creyentes nominales. Ese es un término que se usa para creyentes que solamente son de nombre y no de verdad. Creyentes nominales es un término que vas a escuchar muchas veces en las predicaciones para referirse a los creyentes que no son reales, que no son genuinos, a los cristianos que solamente son de nombre y no de verdad. Sí. Entonces, esto es lo que hace la tribulación y esto es lo que pasó en Esmirna. Esmirna es una iglesia pura, una iglesia santa, y el mismo nombre vimos que significa. Esmirna viene de Esmurna, que significa mirra, y la mirra era una especie aromática, que era un árbol, una planta espinosa que para poder sacar todos los aromas tenía que ser pisoteada, aplastada, para que toda la esencia aromática pueda salir. Y más o menos hace esta iglesia honor a su nombre. Fue aplastada por Satanás en la tribulación. ¿Para qué? Para que todo ese aroma de santidad llegara ante Dios. Y dejamos en que los judíos eran los enemigos. Dice, conozco a los que dicen son judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Porque los mismos judíos estaban en contra de los cristianos por crear una buena amistad con el Imperio Romano. Aún te dije, Policarpo fue sacrificado por eso. Y lo más paradójico, paradójico es que los judíos, Policarpo fue sentenciado a la hoguera un día sábado, y los judíos fueron los que cargaron la leña y no fue por obligado, fueron por voluntad propia, para quemar a este personaje cristiano, para que lo erradicaran. Decían, dejen a los ateos y quemen o decapiten a Policarpo por el grito de los judíos. Entonces, este era cómo trataban los judíos. Y luego vamos al verso el 9. Dice, y conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Jesús dice, conozco, ¿qué cosa? Tu pobreza. Y vamos a ver qué es la pobreza de la gente de Esmirna. Y oramos. Padre nuestro, gracias por esta tarde. Te ruego que nos ayudes a entender esta porción de las Escrituras que aún nos falta acerca de la iglesia de Esmirna. Y no solamente danos el conocimiento, ayúdanos a poner en práctica, Dios, lo que aprendemos. No queremos solamente que suba hasta nuestra mente, queremos que vaya más allá de ello, queremos que vaya a la esencia de nuestro ser, que nos lleve a obedecerte. Gracias por Esmirna, gracias porque esta iglesia es un ejemplo. Y aún permanece esta ciudad, aún permanece, Dios, porque te has sido fiel, porque te permaneció fiel hacia ti. Señor, ayúdanos a ser fieles también. Gracias por este tiempo, te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Algo que, como te dije, los judíos rechazaron básicamente a los cristianos. Te dije también que Esmirna todavía existe esta ciudad. Lo vas a encontrar en Turquía, puedes googlear, es Izmir, ¿ya? Es el mismo lugar donde quedaba Esmirna, Izmir, a diferencia de Éfeso. De Éfeso solamente quedan ruinas. ¿Y todo por qué? Porque, ¿recuerdas Éfeso? No volvió a su primer amor. Ahora, dice, tú eres pobre, pero en realidad eres rico. Y si tú te percatas, y si has leído
el mensaje a la última iglesia es el mensaje a la Odisea. Y Dios le dice lo diferente. Dios le dice, tú dices que eres rico, pero eres pobre. A Esmirna le dice, tú dices que eres pobre, pero eres ¿qué? Rico. Que es una contradicción. Una iglesia que es pobre dice, no. Dios le dice, no, Esmirna, tú no eres pobre, tú eres rico. Y la Odisea que se jactaba de tener dinero, Dios le dice, tú no eres rico, tú eres pobre. Llegaremos ya al momento de analizar a la Odisea en su debido contexto, pero Dios le dice aquí, dice, conozco tus obras y conozco tu pobreza. Hay dos palabras griegas para pobreza. La primera palabra es peni, significa que no tienes nada superfluo, solo satisfaces tus necesidades diarias, vives del día a día, ¿ya? O sea, no tienes más allá de eso, ¿no? Para necesidades superfluas, no tienes pues para, no sé, para comprarte un carro, no tienes para, no sé, ir y hacer turismo, no sé, solamente vives del día a día. Esa es una palabra penis para pobreza. Trabajas con tus propias manos, no tienes nada extra, ¿ya? Pero esta no es la palabra que utiliza Juan al escribir esta carta dictada por Jesús. La palabra que se utiliza es tochos, que significa no tienes nada en absoluto. Eres más pobre que el Chavo del Ocho, o eres más pobre que la familia Ingalls, por usar un término. Eres totalmente pobre, pobreza absoluta, completa miseria. Y esto es quienes eran los de Esmirna. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a entender que la iglesia de Esmirna es muy probable haya sido conformada por esclavos. Entonces, probablemente los esclavos abusados que hicieron el trabajo y obtuvieron muy poco o algo más allá de la comida, nada más. Es decir, no podía satisfacer más allá de ello. Entonces, esto nos ayuda a entender que eran pobres de tal manera que carecían de muchas necesidades, ¿no? No podían satisfacer muchas cosas. Entonces, esto es lo que habla de ellos, ¿ya? Dice, básicamente, ¿por qué? Porque cualquier cristiano que hubiera tenido algo, simplemente por el hecho de ser cristiano, hubiese sido robado, hubiese sido saqueado, hubiese sido calumniado, hubiese sido encarcelado y despojado de sus cosas. Entonces, miren, no tenían nada. Eran pobres en absoluto. En pocas palabras, esta iglesia tenía todos los argumentos para poder colapsar. ¿Sí? Tenía todo para colapsar, pero tenía toda la razón humana, tenía todo para decir, ¿quién necesita de esta religión? Si no puedo tener nada, porque ni bien tengo algo, me lo quitan, me lo saquean por ser cristiano, se apropian de mis bienes, se apropian de lo que puedo conseguir, se apropian de lo que puedo lograr. Vivo en la miseria con las justas. Puedo subsistir. Entonces, ¿quién necesita de esto, de esta religión? Entonces, eran pobres debido a su fe. Eran pobres debido a quien creían, porque la sociedad los marginaban por eso. Y como te dije, eran saqueados por eso. Ellos tenían toda la razón en preguntárselos, ¿quién necesita esta religión? Vamos y busquemos otra. Pero no lo hicieron, sino que en lugar de, tal vez tú y yo esgrimiríamos esta pregunta, por ser cristiano voy a sufrir, entonces mejor dejo de serlo. Tal vez esgrimiríamos esta pregunta, pero ellos en lugar de esgrimir esta pregunta, se apoyaron más y más en Jesucristo y nunca perdieron su primer amor. Nunca perdieron lo que Éfeso perdió. Los falsificadores, los falsos cristianos fueron eliminados.
Pero esta iglesia, los verdaderos, nunca se metieron con el mundo. Nunca, 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 nunca la iglesia de Esmirna nunca cedió ante la presión del mundo. No pudieron. Ellos marcaron una línea con el mundo y se mantuvieron fieles al Señor. Mire, nuevamente el verso 9 dice, yo conozco. Y cuando Jesús dice yo conozco, no está hablando de que lo sé, ¿ya? A ver, quiero que me entiendan aquí un poquito más. Una cosa es conocer porque has adquirido el conocimiento o alguien te ha informado, y otra es conocer porque lo has vivido. ¿Ya? Por ejemplo, voy a graficar esto. Yo conozco lo que es viajar a la selva en un bote, porque me lo han compartido, me lo han contado. 17 horas no es nada sencillo. Ya me lo han contado algunos hermanos que han ido a Nieva, de Nieva a Papayacu, 17 horas. Yo no lo he experimentado, lo mucho que he estado es 2 horas, de ahí no puedo más. ¿Ya? Cuando yo voy a Papayacu voy de bajada 45 minutos y de subida 1 hora y media, máximo 2. Pero 17 horas no, pero yo conozco porque me lo han compartido. ¿Correcto? Bien. Esa es una manera de conocer porque me informo. Por ejemplo, aquí viene el ejemplo del otro conozco. Hay alguno, y voy a citar por ejemplo a la hermana Carla. La hermana Carla, su madre falleció de cáncer. Esto es hace muchos, muchos años, cuando yo era adolescente todavía. Y yo puedo decirle a la hermana Carla, yo conozco qué es tener una mamá con cáncer. No porque me lo han contado, sino porque yo lo he experimentado. Mi madre falleció de cáncer. Entonces, esa es otra forma de conocer. Conocer porque me informan y conocer porque tú lo has vivido. ¿Se entendió? Espero de que sí. Entonces, Jesús está diciendo aquí, yo conozco, y no porque alguien me lo ha contado, lo sé por mi propia experiencia. Sí, he estado allí, dice Jesús. He sido pobre. No tenía un lugar donde recostar mi cabeza. ¿Recuerdas? Jesús dijo, las aves del cielo tienen nidos, las zorras del campo tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar. Yo conozco tus obras, yo conozco porque me han perseguido, yo conozco porque he estado allí, porque me han matado, lo sé, conozco tu tribulación. No lo conozco porque me informaron, conozco porque he estado allí, lo siento, tengo empatía contigo porque he vivido lo mismo, por eso lo conozco. ¿Entiendes lo que el Señor está diciendo a Esmirna? Es una palabra de ánimo, es una palabra de aliento. Yo he experimentado lo mismo que tú. Yo he experimentado todo lo que tú has vivido. Pero esta iglesia no solo fue perseguida y pobre, ¿ya? Acá hay una pequeña declaración de parte de Dios. Dice, está entre paréntesis, pero tú eres ¿qué? Eres rico. ¿Por qué? Espérate. Esmirna puede puede recibir la carta y dice, wow, mira, ¿verdad? Jesús ha padecido lo mismo que nosotros. ¡Qué hermoso! Ya Él sabe, como dice Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades, que fue tentado en todo, pero sin acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, mira, Jesús, lo mismo que nosotros. Y otra cosa más, espérate, Jesús dice que somos ricos, pero mira, no tengo nada. ¿Ricos por dónde? ¿Ricos cómo? Y es lo que dice el Señor. Pero tú eres ¿qué? Rico. Es lo que Él le dice, entre paréntesis, si tienes una Biblia con la mayoría, dice, ¿por qué? Porque tienes lo que realmente importa.
lo que realmente es necesario, porque tienes el mayor tesoro de todos, que es las cosas espirituales. Y eso es lo que se ve en la iglesia perseguida. Tenían lo que importaba. Esta es la iglesia de los pobres, que son ricos. Como te dije, la Odisea, la iglesia de los ricos, pero ¿era qué? Pobre. Si vas al capítulo 3, verso 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Te estoy diciendo que eres pobre, la Odisea. Pero a estos que son pobres le dicen, te estoy diciendo que eres rico. ¿Quiénes eran realmente ricos? Pues bien, Esmirna, ¿por qué? Tenían santidad, tenían poder, tenían amor, tenían alegría, tenían gracia, tenían paz, tenían verdadera comunión entre ellos, tenían recurso divino y tenían un Salvador comprensivo, un Salvador que sabía lo que ellos están pasando, y tenían gracia sobre gracia. Eran ricos. Y así es con una iglesia perseguida. Nunca sientas pena por una iglesia perseguida. Siéntete pena por ti. Porque ellos, la iglesia perseguida, muchas veces decimos, uy, qué pena, mira cómo están sufriendo allá en Arabia Saudita, en Irak. No. Siéntete, más bien, no sé si usar la palabra, en cierta manera, envidia, no, celos. Porque esa iglesia es una iglesia santa. Porque los verdaderos creyentes están ahí. Porque las pruebas hacen que depurar a los falsos creyentes. Porque ellos se muestran que fieles a Dios. Entonces no sientes pena, más bien sientes, wow, yo podría demostrar mi verdadera fe en Dios. ¿Qué pasaría si yo pasara persecución? ¿Qué pasaría si hoy día nos comienzan a perseguir aquí en el Perú, aquí en San Juan? ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Cómo responderíamos ante el Señor? ¿Ya? Verso 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Mira, ¿qué es lo que le dice Dios? Tal vez ellos están esperando, no temas en nada porque todo esto se va a acabar. No les dice eso. ¿Qué les dice? No temas en nada lo que vas a ¿qué? A padecer. No tengas miedo. Viene más sufrimiento. Viene más. ¿Sí? Wow. ¿Podrías soportar eso? Estás sufriendo y el Señor te dice, tranquilo, no tengas temor. Aún falta que sufras un poco más. Tú dirías, ¿más? Con lo que ya estoy sufriendo con las justas puedo y me vas a mandar más sufrimiento. Mira lo que dice aquí. Salmo 56, 11 dice, en Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Retrocedemos al verso 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y lo repite el salmista en este capítulo, Salmo 56. Juan 16, 33. Jesús hablando con los suyos dice lo siguiente: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si te percatas, el salmista, como Jesús, no te dan promesas de paz. No hay promesas de alivio. Hay una promesa de ¿qué? De más sufrimiento. Así que el Señor dice, no tengas miedo. Y luego dice, he aquí. ¿Ya? Él dice, no te voy a decir que todo mejorará. Es la realidad. Algunas cosas van a empeorar.
Esta es la realidad. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Mira, ¿qué está diciendo? Aunque no nos demos cuenta, Dios está diciendo, yo tengo control sobre el diablo por si acaso. Él va a echar por 10 días, no más, ni un día más. Y esto muestra el control que tiene Dios sobre el diablo. Dice, va a venir más tribulación, pero es un encarcelamiento corto. ¿Ya? Por si acaso, no hay mucho que interpretar acá. 10 días son 10 días. Cada día no es un año, por si acaso. ¿Ya? No hay que ser muy erudito, no hay que tener mucha hermenéutica para poder entender que 10 días son 10 días. ¿Ya? Pero algo muy importante que vemos aquí, como te dije, dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. Para que seáis probados. Algunos pueden decir, bueno, pero yo soy salvo, ¿para qué necesito las pruebas ya? Total, voy a ir con Dios. Te hace crecer espiritualmente, te hace amar más a Dios. Pero más allá de esto, como te dije en la mañana, creo yo que esto es más allá de probar a la iglesia. También es un punto importante. ¿Para qué? Para mostrar a Satanás el poder de los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Vemos que Satanás tiene a lo largo de la historia tratar de destruir a los creyentes, destruir la verdadera fe en los creyentes. Entiendes que Satanás tiene conocimiento de esto, sabe de las Escrituras, y quiere destruir el plan de Dios y el propósito de Dios, que se basa básicamente en la salvación. Y quiere confundir a los creyentes, atacando a los creyentes, atacando el Evangelio, atacando a un creyente, tratando de destruir. Y recuerdas, también te mencioné en la mañana, puse rápidamente como un ejemplo, Satanás anda como león rugiente buscando a quién. Eso no es nuevo, es algo que Dios está describiendo de la actitud de Satanás desde todos los tiempos. Y cuando vemos el libro de Job, Satanás, ¿dónde estaba? Dios le dice, ¿dónde andas? ¿De dónde estabas? De rodear la tierra. Pues básicamente está diciendo, ando buscando a quien devorar. Es lo mismo, con otras palabras, si te percatas. ¿Te has puesto a pensar en ello? Y Dios le dice, ¿y no has visto a mi siervo Job? Ahora que has estado buscando a quien devorar. Y creo que todos conocemos la historia. Y Dios le está dando sugerencias a Satanás. Aunque no lo crea, dice, ¿no has visto a mi siervo Job? O sea, él le dice, estoy buscando a quien devorar, en otras palabras. Y Dios le da una idea, ¿no has visto a mi siervo Job? Y Satanás, sabes cuál es la respuesta. Es que tú le has dado todo, ¿no? La razón por la que es recto, temeroso, apartado del mal, es porque es rico. Tú le has dado todo. Y sabemos, Dios le dice, muy bien, quítale todo, quítale la gran familia que tiene, pero no quites su vida. Y Satanás le dijo, bueno, lo voy a quitar todo, vas a ver cómo va a maldecirte en tu cara. Entonces, vemos que Satanás va con él. Pero Job, ¿qué es lo que hace? No maldice a Dios. Dice, aun cuando me cueste la vida y me mate, no maldeciré a mi Señor. Entonces, Dios está probándole, mostrando a Satanás que la fidelidad hacia Él es firme en los creyentes verdaderos.
¿Sí? Ahora, ah, a través de todo el libro vemos esto, que la fe de Job nunca vacila, nunca va en contra de Dios. Y en pocas palabras le está diciendo a Satanás, no importa lo que hagas, no importa lo difícil que sea, no importa lo que severo que pueda ser, nada hará que blasfeme contra Dios. Nada hará que no me mantenga firme con Dios. Ahora, Lucas capítulo 22 es un verso bastante conocido. Jesús le dice a Pedro, Satanás ha pedido que zarandearte como a trigo. ¿Ya? En pocas palabras, Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, hoy día vino Satanás a mí y me dijo, oye Jesús, ¿puedo probar a Pedro? Porque eso es lo que Jesús está diciendo. Satanás ha pedido ¿qué? Ha pedido. O sea, él no toma una decisión propia. Satanás no puede hacer lo que quiere si Dios no se lo permite. ¿Entiendes el punto? Dice, ha venido y ha pedido zarandearte como a trigo. Se acercó a mí y me preguntó si podía hacer esto. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué le respondí, Pedro? Señor, seguro le has dicho, deja a mi siervo Pedro, él es lo máximo para mí, fuera Satanás. No, Pedro, estás equivocado, le dije que sí. ¿En serio? Si tú lees el Evangelio, ¿por qué? Y Pedro le dijo, Señor, pero tú sabes que soy salvo, yo no necesito someterme a esta prueba. Sabes que yo creo en ti. ¿Por qué permites esto? Pues, Pedro, para demostrar que la fe salvadora es indestructible, como testimonio a otros. Pero también Jesús le dijo, oré por ti, ¿para qué? Para que tu fe, perfecto, y no lo hizo. Porque a pesar de que él negó al Señor, él, ¿qué es lo que hizo? Aún mantenía ¿qué? Su fe en Dios. Entonces, mira lo que volvemos a Apocalipsis capítulo 2. Satanás está tratando de destruir la fe verdadera en todos los tiempos. Y sabes, cuando hay una fe verdadera, Satanás siempre vuelve derrotado. Y es lo que dice, verso 10. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis ¿qué? Probados. No para probarme nada a mí, no para revelarte nada a ustedes, sino para enseñarle a él y a todo su reino demoníaco que la fe es indestructible. ¿No es maravilloso que utiliza esta iglesia para probar a Satanás que la verdadera fe, a pesar de las circunstancias, es indestructible? Y cada vez que he estado viendo esto me asombra. Una iglesia pobre, una iglesia mayormente de esclavos, una iglesia que está sufriendo, se mantiene fiel. Y en lugar de decir, ya, se acaba todo, Dios le dice, no, aún te necesito para probar a Satanás que la verdadera fe es que indestructible. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Pues la iglesia está, ¿qué cosa? Fiel a Dios, lo que tú digas, Señor.
Y luego continúa. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sabemos qué es lo que está diciendo el Señor. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ya? Esto es muy sencillo. Ahora, pero vamos con la primera declaración. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Lo que está diciendo el Señor aquí es que si tu fe es real, tu fe es genuina, tu fe va a llevarte a gloria y te daré, ¿qué cosa? La vida eterna. La corona de la vida no es una tiara que se pone aquí en la cabeza, como te dije en la mañana, en lo cual tú vas a estar en los cielos, ahí caminando, luciendo, levantando la quijada para mostrar la corona de la vida, ¿no? Eso no es eso, por si acaso. ¿Ya? Es la corona, es la culminación, es la recompensa de la vida eterna. Si mueres en fidelidad, vas a tener la vida eterna, porque los verdaderos creyentes mueren en fidelidad. ¿Qué tienes que temer? Porque si mueres fiel, vas a obtener, ¿qué cosa? Vida eterna. Si mueres fiel, yo te voy a recompensar. Yo soy el que estaba muerto y estoy que vivo, porque yo vivo, dice el Señor, tú vivirás. Es lo que está mencionando. Y el verso 11, recuerda, las 7 iglesias van a terminar de esta forma sus mensajes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Juan lo escribió. Juan menciona esto. Ahora, vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Por favor. Primera de Juan, capítulo 5. Verso 4. Y aquí está, ¿quién es un vencedor? El que soporta las pruebas, por si acaso. ¿Quién es un vencedor? Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, que vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿quién es el que vence? El verdadero creyente. Los verdaderos creyentes nunca serán heridos ¿de qué? De la segunda muerte. La primera muerte es solo física. La segunda muerte, como sabemos que es espiritual y eterna. Jesús dice, ¿qué tienen que temer ustedes? Ustedes no tienen que tener miedo. Ustedes no tienen que experimentar temor. Ustedes son verdaderos creyentes. Y solo van a experimentar la primera muerte, que es la muerte física. La segunda muerte, que es la muerte espiritual, es decir, castigo eterno, ¿ya? Pues simplemente no lo van a experimentar, porque ustedes no van a ir a la segunda muerte, que es el castigo eterno. Ustedes van a ir ¿dónde? A mi presencia. Ustedes van a morir solamente una vez, porque nacieron 2 veces. Ustedes no morirán 2 veces, porque han nacido dos veces. Tal vez es un trabalengua para alguno de vosotros, pero si naces una vez, mueres 2 veces. Si naces 2 veces, mueres tan solo una vez. Y es la promesa que Jesús está haciendo aquí. Ustedes van a morir solo una vez, la muerte física. Entonces, no tienen nada que temer. Entonces, no tienen nada que estar angustiados. Los que están sin Jesucristo morirán 2 veces. Así que la pobre iglesia rica, aplastada, perseguida, era victoriosa con una verdadera fe. Esta iglesia solamente iba a morir una vez, la muerte física. Era una iglesia santa, una iglesia purificada, una iglesia con una fe genuina y sobre todo era una iglesia vencedora.
La pregunta es, ¿eres tú un vencedor? ¿Tu fe es real? ¿Tu fe es genuina? ¿Estás esperando la corona de la vida? ¿No pasarás a la segunda muerte? El motivo, hermanos, para ser un vencedor, el motivo para ser vencedor es que las consecuencias son eternas. El motivo para ser creyente es que las consecuencias son eternas. ¿Qué se diría de ti en una carta de Jesús? ¿Qué se diría de nosotros como iglesia? ¿Qué se diría? Recuerda, el Hijo del Hombre está en medio de los candelabros, está en medio de su iglesia. No podemos verlo, pero Él cuida su iglesia. Y Él conoce a cada miembro de las diferentes congregaciones, Él conoce a cada miembro de su iglesia. ¿Qué diría de ti? ¿Qué diría de nosotros? ¿Cuál sería? ¿Con qué carta nos identificaríamos? Hemos visto 2 cartas a 2 iglesias, Éfeso y Esmirna. Claro, todos quisiéramos ser Esmirna o Filadelfia, pero no somos nosotros quienes calificamos con quién nos identificamos. Es Dios quien califica con quién nos va a calificar. ¿No te asustaría calificarte con Éfeso? ¿No te asustaría que nos califique con la Odisea? ¿No nos asustaría que nos califique con Pérgamo? ¿No nos asustaría que nos califique con Sardis? ¿No nos asustaría que nos califique con Tiatira? ¿No nos asustaría esto, hermanos? ¿No nos daría gozo que nos califique con Filadelfia? ¿No nos daría gozo que nos califique o nos compare con Esmirna? Esmirna, en todo lugar he escuchado, la iglesia sufriente. No, la iglesia santa, la iglesia verdadera, la iglesia del olor fragante a Dios, la iglesia fiel, la iglesia vencedora, no la iglesia sufriente. No. ¿Puedes compararte, Esmirna? ¿Cómo estamos delante de Dios? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza en esta noche, por favor. Esmirna, una iglesia de bendición, una iglesia que es utilizada por el Señor para probar a Satanás que la verdadera fe es indestructible. ¿Crees tú que el Señor permitiría que Satanás te pruebe? ¿Cómo reaccionarías? ¿Realmente eres rico en lo que debes ser rico? Mira lo que dice Dios, ustedes no son pobres, ustedes son ricos. Wow. En esa parte, ¿cómo nos calificaría el Señor? ¿Como Esmirna o como Filadelfia? ¿Más nos preocupa lo que está aquí en la tierra o más nos preocupa lo que está en la eternidad? Esmirna era rico delante de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta noche. Gracias por lo que tu palabra nos muestra. Dios, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Dios, a ser santos. Ayúdanos, Dios, a entender que la verdadera fidelidad, Dios, se ve en los momentos de angustia y tribulación. Ayúdanos a ser ricos como Esmirna, ante tus ojos, no ante los nuestros. Padre Santo, gracias por esta iglesia. Ayúdanos a copiar su fe y su amor por ti. Bendito y alabado seas en Cristo Jesús. Amén.